En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Estamos hablando acerca de la glorificación de la cruz o veneración de la cruz. Hablé con ustedes en 6 puntos. Voy a continuar. Número 7. No hacemos la señal de la cruz en silencio, sino que decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Por eso, cada vez que hacemos el signo de la cruz, profesamos nuestra creencia en la Santísima Trinidad, que es el único Dios para siempre. Amén. Por eso tenemos la oportunidad de recordar con estamiento la Santísima Trinidad. Número 8. Al hacer el signo de la cruz, profesamos nuestra fe en la encarnación y la redención. Hacemos el signo de la cruz de arriba hacia abajo y de izquierda a la derecha. Recordamos que Dios descendió del cielo a la tierra y transferó personas de la izquierda a la derecha. Oscuridad a la cruz, de la muerte a la vida. Cuán numerosos son las contemplaciones que vencemos, que nuestras mentes y sentimos con nuestros corazones cuando hacemos la señal de la cruz. Número 9. Hacer la señal de la cruz es una enseñanza religiosa para nuestros hijos y para los demás. El que hace el señal de la cruz cuando ora, cuando entra a la iglesia, cuando se acuesta a todo el tiempo, es el que recuerda la cruz. Este recuerdo es beneficio espiritualmente y se solicita bíblicamente. También enseña a las personas, específicamente a los niños pequeños, que Cristo fue crucificado. Número 10. Al hacer la señal de la cruz, proclamamos la muerte del Señor por nosotros, de acuerdo con su mandamiento. Este es el mandamiento del Señor, proclamamos su muerte, que es para nuestra redención, hasta que Él venga. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Cada vez que hacemos la señal de la cruz, recordamos su muerte y recordamos hasta que Él venga. También recordamos al Señor en la Eucaristía, pero este sacramento no es celebrado constantemente, mientras que podemos hacer la señal de la cruz en cualquier momento y así recordar la muerte del Señor por nosotros. Número 11. Al hacer la señal de la cruz, recordemos que la pena del pecado es la muerte. Por eso murió Cristo. Estábamos muestros en delitos. La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 5. Por Cristo murió por nosotros en la cruz y nos dio vida. En la cruz pagó el precio y Él dijo al Padre, Padre, perdonarlos. Número 12. Al hacer el signo de la cruz, recordamos el amor de Dios por nosotros. Recordamos que la cruz es un sacrificio de amor, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierde, mas tenga vida eterna.
el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Recordamos que Dios muestra su amor por nosotros en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos reconciliamos con Cristo a través de la muerte de su Hijo. La carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8 y 10. En la cruz recordamos el amor de Dios hacia nosotros, porque nadie tiene más amor que dar a la vida por sus amigos. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. Número 13. Hacemos el signo de la cruz porque nos la poder. San Pablo el apóstol sintió el poder de la cruz, dijo, pero Dios no quería que mi gloria, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo no ha sido crucificado y yo el mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Porque el mensaje de la cruz es una teoría para los que perecen, pero para nosotros que estamos siendo salvos en el poder de Dios. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Notamos que no dijo que la crucificación es es el poder de Dios, sino que la mera palabra cruz es el poder de Dios. Por lo tanto, cuando hacemos la señal de la cruz y cuando mencionamos la cruz, estamos llenos de poder, porque recordamos que a través de la cruz el Señor pisó la muerte, otorgó la vida a todas las personas, venció a Satanás tanto. Número 14. Hacemos la señal de la cruz porque Satanás la teme. Todos los esfuerzos de Satanás desde la creación de Adán y hasta el fin de los siglos fracasaron en la cruz. Dios pagó el precio por su sangre. Él borró con su sangre los pecados de todas las personas que le quieren y obedecen. En el momento en que Satanás va a la cruz, tiembla recordando su gran derrota y la pérdida de sus esfuerzos y de Chonara y se retira. Así, los hijos de Dios usan el signo de la cruz porque es el signo de la salvación y el poder de Dios está lleno de poder dentro y el enemigo tiembla sin él. El levantamiento de la serpiente en el pasado, que fue una cura para las personas y la salvación de la muerte, se asemeja al levantamiento del Señor de la gloria en la cruz. También se asemeja el signo de la cruz en su eficacias. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14. También, número 15, al hacer el signo de la cruz recibimos una bendición. El mundo entró, fue maldecido y bajo pena de muerte. Pero en la cruz el Señor llevó todas nuestras maldiciones para darnos la bendición.
de la reconciliación con Dios. La carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 10. La bendición de la nueva vida pura, la bendición de la membresía en su cuerpo, todas las gracias del nuevo nacimiento, del Nuevo Testamento, si derivan de la cruz. Es por eso que los clérigos usan la cruz para dar la bendición, lo que significa que la bendición no proviene en ellos, sino de la cruz del Señor, que se la confió a ellos para usarlo en la bendición. Además usan la cruz porque ven su sacerdocio sacerdocio del crucificado. Todas las bendiciones del Nuevo Testamento brotaron de la cruz del Señor y su eficacia. Número 16. La cruz usa en todas las santos sacramentos en el cristianismo. Todos los sacramentos surgieron del martirio de la sangre de Cristo en la cruz. Si no hubiera sido por la cruz, nunca habríamos sido dignos de acercarnos a Dios como sus hijos en el sacramento del bautismo. Nunca habríamos sido dignos de participar de su cuerpo y sangre en el sacramento de la Eucaristía. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Ni hubiéramos podido disfrutar de las gracias de ninguno de los sacramentos de la Iglesia. Número 17. Exaltamos la cruz para recordar nuestra comunión con eso. Recordamos las palabras del Señor y recordamos de la palabra de San Pablo cuando nos dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ha sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Y también Filipenses capítulo 3, versículo 10, y todas estas cosas para recordarnos de la cruz. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.